incendio de Valencia que nos tiene a todos a mal llevar. Recomendaciones del Toro les presentamos la Joyería de María, una empresa que fabrica alta joyería desde 1952. Se ha convertido en la joyería de referencia en Madrid diseñando piezas religiosas de alta calidad. Dispone del santoral completo plasmado en trabajos originales y distinguidos por su delicadeza y originalidad. Collares, cadenas, pendientes y anillos de compromiso forman parte de las colecciones más exquisitas. Fabrica colecciones de forma artesana y rediseña joyas. Además, son expertos en tasación y medallas religiosas. Es una recomendación del Toro Televisión. Después de formar a 4 promociones y más de 100 líderes en distintos campos como la política, el periodismo, la empresa o el derecho, ISEP Madrid abre su proceso de selección para el 5º programa de liderazgo y gobierno. En nuestras aulas imparten clase los mejores y más reconocidos profesores. ...320 horas lectivas de octubre de 2024 a junio de 2025. 20 plazas exclusivas. Programa de liderazgo y gobierno. Inscríbete ya en el proceso de selección. Elige liderar. Alcanza tus metas con ISEP Madrid. Recomendaciones del Toro les hablamos de Olvida el tabaco, método líder desde hace 13 años para dejar de fumar con una sola sesión de láser. Es absolutamente inocuo, apto para embarazadas sin contraindicaciones. Son muy recomendados por el boca a boca. Olvida el tabaco, fuera ansiedad, sin medicación y sin dolor. Es una recomendación del Toro Televisión. Vale que lo compres online con lo último en ordenadores. Vale que lo pagues con el reloj. Vale que te lo traigan a casa con un drop. Y que lo conserves en un frigorífico No From, Digital Fries, no sé cuántos. Vale que convoques a la fiesta con la app más moderna. Bien, muy bien, me lo estoy pasando genial. A este le traes sin cuidado, igual que a este. Ellos a lo suyo, a ser lo que han sido siempre. Un exquisito jamón cocido y un exquisito fuet. Yo soy de 1954. 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie. Esta nueva colección de relojes más deportivos, informales y dinámicos es una fantástica opción de regalo. Son unisex con correa de nylon con la bandera de España y el logo del Toro serigrafiado. Colores disponibles azul y verde. No te quedes sin él, consíguelo llamando al teléfono del Club de Amigos o enviando un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla. Ellos a lo suyo, a ser lo que han sido siempre. Un exquisito jamón cocido y un exquisito fuet. Yo soy de 1954. 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie. Este fue el día que me dijo que había aprobado para la Guardia Civil. ¿Está feliz, eh? Mucho. Esa sonrisa es eterna. Pero por eso te digo que ahí hay una organización muy grande. Porque es que si lleva la lancha se lleva 20.000 euros, el que está arriba, ¿cuánto se lleva? ¿Esta es la Guardia Civil con esa lancha? Con esa mierda, con lo que tienen. Cuando vienes aquí, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Mi hermano. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Hoy
Hoy en Recomendaciones del Toro les presentamos el grupo Bajalica. Son líderes y pioneros en poda, tala en altura de árboles con técnica de trepa y profesionales en jardinería. La empresa fue fundada hace 4 décadas por Branco Bajalica, con gran experiencia nacional e internacional. Se caracteriza por su amplia gama de servicios de excelencia garantizada. Llegan donde otros no llegan. Les ofrecen presupuestos sin compromiso. Grupo Bajalica, una recomendación del Toro Televisión. Son las 7:30 de la tarde, 1 hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde estamos ya dispuestos para desgranar la actualidad del día para todos ustedes, como es ley en esta casa, con valentía, con rigor y con una norma. Aquí la libertad es la que manda. Marina Álvarez. Hola, ¿qué tal, Lorca? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuando quieras empezamos a desgranar. Bueno, pues empezamos fuera de nuestras fronteras. Mañana es 24 de febrero, se cumplen 2 años de la invasión de Rusia a Ucrania, una guerra a la que los periodistas hemos prestado menos atención en los últimos meses, porque ya la vemos muy lejana y porque ha habido otra serie de conflictos en el mundo a los que hemos tenido que prestar atención. Lo cierto es que después de estos 2 años de invasión rusa, el ejército ucraniano se encuentra muy desmoralizado. Hacen falta más soldados, hace falta más munición y hacen falta ayudas. En este sentido, esa ayuda de Estados Unidos, que pende ahora de un hilo por el bloqueo de los republicanos, está haciendo mucho daño a Ucrania, así lo dice continuamente el presidente Zelensky. Todos los ojos están ahora puestos en la Unión Europea. Se cumplen 2 años del estallido de la guerra en Ucrania. 730 días en los que más de medio millón de soldados, entre rusos y ucranianos, han perdido la vida. Alrededor de 10.000 civiles, muchos de ellos mujeres y niños. El presidente ucraniano Zelensky no cesa en su empeño de pedir ayuda para su pueblo. Російське божевілля повинно програти цю війну. Ми зробимо усе для цього. Дякую всім, хто б'ється заради України, працює заради України та допомагає. Porque una victoria de Putin, recuerda, sería letal para Occidente. La situación es extremadamente difícil, según ha recordado el secretario general de la OTAN. Hace unos días las tropas ucranianas abandonaron la ciudad de Avdiivka, en la provincia de Donetsk, al este del país, asediada por las tropas rusas desde inicios de 2023. Estados Unidos ha anunciado hoy mismo una batería de 500 nuevas sanciones contra Rusia, también la Unión Europea, y algo que ha valido para que Rusia amplíe su lista negra de ciudadanos procedentes de Europa. La administración Biden ha declarado una y otra vez su respaldo a Ucrania, pero desde Kiev critican que su ayuda esté llegando a cuentagotas. Es más, el propio Zelensky ha invitado a su homólogo Joe Biden, también a Donald Trump, a conocer la guerra desde el frente. Pero los insultos proferidos por el presidente norteamericano contra Putin no están sirviendo de ayuda para llegar a un fin del conflicto. El secretario de prensa del Kremlin le califica de vaquero del oeste, mientras el dirigente ruso ha respondido así a su ataque. Mira, hablamos hace no demasiado y me preguntaste quién prefería como futuro presidente de los Estados Unidos. Dije que trabajaríamos con cualquier presidente, pero suponía que para nosotros, para Rusia, Biden era más preferible. Juzgando por lo que acaba de decir, tenía toda la razón, porque esta es una reacción predecible a lo que había dicho. Y con la reciente muerte de Navalny, que algunos aseguran ha sido un asesinato, advierten del peligro de desafiar al dirigente ruso. Vamos a comentarlo con el profesor Felipe de Basa, que entre otras universidades ha sido docente de la Universidad Taras-Shevchenko de Kiev. Muy buenas tardes, Felipe. Muy buenas tardes, Xavier. Gracias por atendernos. Da la sensación de que Putin se lo está jugando todo a ganar esta guerra, que no tiene más salida que hacerlo y que está dispuesto, no sé si a arruinar a Rusia entera, pero sí que a darle muestras de su dureza. Eso lo ha demostrado el caso Navalny, por ejemplo. Así es, Putin no le queda otra para seguir manteniéndose en el poder que demostrar dureza en la guerra y que, en cierta manera, exacerbar el nacionalismo ruso con victorias en Ucrania. Sirva como ejemplo que acaban de mostrar al mundo 2 nuevos submarinos nucleares y ya han dicho que probablemente estén en el Océano Atlántico. Eso quiere decir que entre Europa y Estados Unidos tendremos las armas nucleares o atómicas rusas.
¿Qué salida hay al conflicto? De momento no se ve mucha salida. Recuerde, don Xavier, y siempre lo digo cuando hablamos de este tema en su programa, que cuando empezó la guerra, ahora hace 2 años, dijimos que esto se podía cronificar y de hecho ya está cronificado. Hola Felipe, muy buenas tardes. La semana pasada contábamos una victoria rusa sin precedentes desde el año pasado, que era la toma de la ciudad de Avdiivka. La comparaban en muchos medios con esa toma de Bakhmut hace justo 1 año. No sé si al margen de esta victoria podemos decir que Rusia está mucho más fuerte en el frente que Ucrania en estos momentos. Rusia está aguantando y lo que podemos ver en los medios de comunicación rusas o en las fuentes rusas es que Rusia lo que está diciéndole ya al pueblo ucraniano es que si quieren que haya paz, Ucrania debe de asumir que las fronteras serán otras. Ahora bien, ¿cuál es? ¿Cómo sería una hipotética paz? ¿Cuándo se pactaría una hipotética paz? ¿Cuándo estarán Estados Unidos y la Unión Europea dispuestas a llegar a esa hipotética paz? Y sobre la base de qué nuevas fronteras, y sobre todo también la guerra está siendo un objetivo de desgaste tanto para el pueblo ucraniano como para el pueblo ruso como para la Unión Europea y también al pueblo americano. No nos olvidemos que nos hemos metido en otra guerra más, en el conflicto con Hamás, que vamos camino de una tercera con el problema de los rebeldes hutíes y la frontera del sur de Arabia Saudí con el Yemen, y que eso podría escalar y llegar incluso a la propia Irán. ¿Qué pasa si esta guerra que comenzó o esta serie de conflictos que yo creo como historiador que están concatenados llegan a Irán? Que se cierra el estrecho de Hormuz y que la que se puede liar en el mundo es fina. El conflicto hutí está cerrando la puerta de el estrecho de Bab el-Mandeb, que es la puerta al Mar Rojo y por tanto el canal del Suez. Lo que tenemos en Ucrania, recuerdo que acabo de decir que Rusia ya tiene 2 nuevos submarinos nucleares en el Atlántico y por tanto el clima es complejo, es decir, que puede llegar un momento en el que muchos digan, oye, esto hay que relajarlo ya, hay que dejar de gastar esta infructuosa cantidad de dinero y de vidas y hay que cerrarlo. Tengo que decir al respecto que el pueblo ucraniano, y en concreto en la capital, pues ya conviven con esta situación. Yo en la universidad en la que colaboro, en la Universidad Nacional Taras Shevchenko de Kiev, pues ya me estoy planteando el nuevo curso académico con un formato híbrido y claro, cuando hablo del formato híbrido es que se plantea la posibilidad de que yo pueda ir allí. Y claro, yo les pregunto, bueno, es que antes había un vuelo directo estupendo, low cost desde Madrid, que por muy poco dinero me plantaba directo en Kiev. Y dice, no, ahora tendrías que ir a Polonia, coger un tren. Pero la permeabilidad entre Europa y Ucrania existe. La gente entre Ucrania y Europa viaja. La gente ya ha normalizado el conflicto, que es algo gravísimo normalizar un conflicto. Y por tanto esto es lo que ha sucedido en los últimos 2 años. Profesor de Basa, ¿qué expectativa le das tú a las sanciones que pueda suscitar el caso Navalny? Da la sensación de que ahora mismo el problema es que ni Estados Unidos ni Europa están por facilitar más armas a Zelensky, pero a lo mejor el caso Navalny puede abrir de nuevo la espita del nutrir de las armas necesarias al ejército ucraniano. Bien, volviendo al tema de las sanciones, claro, aquí en Europa se nos llena la boca y en Estados Unidos de hablar de sanciones. Las sanciones estaban muy bien cuando el mundo dependía de Estados Unidos después de los acuerdos de Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo al final de la Guerra Fría. Claro, hoy decir que hay sanciones y que Cuba no puede comerciar con Estados Unidos, pues es algo que utilizan los de la extrema izquierda para echarle la culpa a Occidente de la pobreza de Cuba. Pero hay que dejar claro que cuando Rusia se vació por culpa de las sanciones norteamericanas y europeas, de compañías europeas y norteamericanas, oye, desapareció Zara, pero es que al día siguiente aparecieron las ropas chinas, el textil chino. Si alguien se da un paseo por Moscú o por San Petersburgo, citando las 2 ciudades más importantes rusas cercanas a Europa, verá que han desaparecido los coches europeos y americanos, pero es que se ha llenado de coches y limusinas chinas. Por tanto, ¿cómo van a afectar las sanciones por el caso Navalny? Yo personalmente creo que muy poco o nada, porque ya China está surtiendo al mercado ruso. Y respecto a si esto puede avivar que Europa dé más armas a Ucrania o no, en cualquier caso, nuevos envíos de armas a Ucrania no dejan de tener o de alargarse en cierta manera la fecha de caducidad del soporte económico de este conflicto que ya lleva por 2 años. Por tanto, lo que sí que estamos viendo es que ya hay cierto cansancio a poner armas, a poner dinero, a poner recursos encima de la mesa.
Y las garras de Putin llegan a España y, bueno, pues se produce un asesinato de un piloto de helicópteros en Villajoyosa, al que, pues fríamente califican de traidor, y pues que haya perdido la vida, o que se le hayan arrebatado, mejor dicho, pues es una circunstancia normal. Las garras de Putin llegan a España. Las garras del famoso Prigozhin han llegado al Sahel. Lo peligroso de Prigozhin no era el ejército Wagner, sino algo que tenía otro negocio, que tenía anterior, que era la granja de trolls de Holguino, por las que interfería el ejército cibernético de los trolls de Prigozhin en algunos procesos electorales que ahora precisamente se están estudiando. Por tanto, las garras alargadas de algunos rusos pues llegan a lugares insospechados, y este es un ejemplo, efectivamente. Bueno, Felipe de Basa, un placer enorme tenerte en el programa. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Lo mismo digo, Xavier, fuerte abrazo. Bueno, vamos con el recorrido de la droga en las últimas horas. Hay un par de noticias que tenéis que conocer. La primera es que en Alicante ha caído una red que traía droga de Marruecos a la costa del Levante español en una furgoneta. Bueno, han sido varios los detenidos, pero esto es más de lo mismo. Desde luego hay que contar pues que esto no cesa, nos azota por todas partes, y hoy hay un cambio interesante en la normativa legal de algún país europeo que hay que comentar. Hablamos de Alemania, lo cierto es que es muy llamativa esta noticia que hemos conocido hoy, y es que nuestro país vecino, el país alemán, va a legalizar el consumo y la posesión de marihuana, de cannabis, eso sí, en ciertas cantidades y con ciertas restricciones. A partir de ahora, los mayores de 18 van a poder consumir y poseer hasta 50 gramos de cannabis. Y el objetivo de esta nueva regulación que ha sido comentada hoy y que se va a aprobar a partir del próximo mes de abril es crear una alternativa al mercado negro y que precisamente las mafias no se enriquezcan de esta droga que normalmente no está sometida a los controles que va a estar sometida ahora. Ojo que también a partir del mes de julio va a ser legal la creación de clubs con hasta 500 miembros que van a poder cultivar el cannabis de forma colectiva y no comercial. Ya saben que aquí en España está también sobre la mesa, es uno de los planes de sanidad, legalizar el cannabis, pero ojo, aquí solo para uso terapéutico, Xavier. Vamos con Valencia antes de que nos atropelle alguna mala noticia. Sí, pues tenemos que actualizarles esa información tan terrible que conocíamos ayer. Es ese incendio de un edificio de 24 plantas que sucedió ayer en torno a las 5:30 de la tarde. Hoy, ¿qué sabemos? Bueno, pues que las víctimas mortales ya ascienden a 10. Hoy muchos medios hacían eco de una familia de 4 miembros que figuraba entre las primeras listas de fallecidos. Entre estos miembros de esta familia hay un bebé, había un bebé de unos 15 días y un niño de 2 años. El juzgado de guardia de allí de Valencia ha abierto diligencias y ha decretado el secreto de las investigaciones. Lo que se busca ahora saber es cuál fue el origen de este fuego. Ya saben que se originó en un cuarto piso que estaba inhabitado y se cree que pudo haber sido un toldo eléctrico el que provocara esa detonación y posteriormente que ardiera todo el edificio. Las 5:37 de la tarde. Unas llamas pueden verse en el 5º piso de un edificio de 14 alturas en el barrio del Campanar, en Valencia. Las llamas se propagan rápidamente porque minutos más tarde ya afectan a varios pisos del edificio e incluso se propagan a la fachada de al lado. Sin esperarlo, en menos de una hora los edificios eran devorados completamente por las llamas. Una gran nube de humo rodeaba las inmediaciones y el fuerte aire que soplaba ayer en Valencia ayudó a propagar el fuego. En los balcones, vecinos del edificio pidiendo ayuda a los bomberos, lo que hizo que ayer vivamos una de las tardes más agónicas de los últimos tiempos. Tras más de 2 horas pendientes de una pareja rodeada de llamas en uno de los balcones, el milagro se produjo. Los bomberos, que no cesaron en su intento de enfriar la zona, lograron acercarse con una grúa y sin parar de echar agua con la manguera, rescataron a ambas personas ante los gritos y aplausos de los vecinos. La tarde nos dejó otra imagen muy impactante. Un bombero tuvo que saltar desde un primer piso a una colchoneta para escapar de las llamas y otro incluso se lanzó desde el piso 12 envuelto en llamas. El fuego cada vez tenía más virulencia. En la zona se desplegaron numerosas dotaciones de bomberos, pero tuvo que pedirse ayuda a la UME ante la magnitud del incendio. Incluso un hospital de campaña se instaló para atender a los afectados, muchos de ellos por inhalación de humo.
Los vecinos que consiguieron salir con vida vieron atónitos cómo las llamas rápidamente devoraban sus casas. Cabe destacar que la alarma antiincendios no sonó en el edificio y también fallaron los irrigadores, por lo que muchos de los vecinos se alertaron por el fuerte olor a humo, lo que les hizo salir corriendo y salvar sus vidas. Los servicios de emergencia han trabajado sin descanso durante toda la noche intentando enfriar el edificio y controlar el fuego. Ha sido finalmente a las 12 del mediodía de este viernes cuando los bomberos han controlado las llamas y han podido acceder al edificio, que está completamente calcinado. Expertos califican el incendio de anormal. Sobre la mesa hasta ahora los materiales con los que está recubierta la fachada. Todo apunta a que se utilizó un revestimiento de poliuretano, un material muy inflamable que convirtió el edificio en una auténtica chimenea. Y tienen que saber que Redenger es el tratamiento para la caída de cabello más completo que ahora mismo hay en el mercado. Está avalado por numerosos estudios clínicos que demuestran su alta efectividad y que además indican que este tratamiento sirve para prevenir y para frenar la caída del cabello, con resultados probados tanto en hombres como en mujeres. No sé si sabían que hay numerosos factores que pueden provocar la pérdida de cabello. El estrés, una mala alimentación, los cambios de estación o la genética son los más comunes. La gama de productos anticaída de Redenger actúa de manera conjunta para revertir estas consecuencias, todo sin ningún tipo de efecto secundario y sin el temido efecto rebote. Sigue el tratamiento Redenger y notarás cómo la caída de tu cabello empieza a disminuir pasados solo 15 días. Además, comenzarás a recuperar densidad de manera visible a partir del tercer mes de tratamiento. Pero no es solo esto, este completo tratamiento aportará muchos otros beneficios a tu salud capilar para que presumas de un cabello más denso, con más cuerpo, más fuerte y definitivamente más sano. Llame al teléfono 638-010101 y lo va a recibir cómodamente en su casa sin ningún gasto adicional. Bueno, y antes de irnos a publicidad, permítanme que les recuerde el interés que tiene esta casa en que ustedes nos hagan donaciones para respaldar pues lo que es el día a día de esta cadena de comunicación que ustedes han elegido para informarse de las noticias, para conformar sus opiniones, en fin, que estaremos muy contentos de que nos ayuden. ¿Cómo hay que hacer eso? Pues yo lo más práctico es hacerle una fotografía a lo que aparece en pantalla, 2 números muy largos de 2 cuentas bancarias, cualquiera de las 2 sirve, mediante el viejo procedimiento de la transferencia. También pueden conectar con el Club de Amigos en sus direcciones de las redes y darle a la pestaña donaciones y seguir las instrucciones, que es sumamente fácil. Lo importante es que ustedes conozcan que desde que se aprobó la ley Omnibus a finales de año, pues ahora todo lo que ustedes decidan donarnos podrán desgravarlo en un porcentaje en la declaración de la renta de este año 24, la que se formule a principios del año 2025. ¿En qué porcentaje? Pues un 45%, un 50%, depende de cada declaración, pero esto puede llegar a cerca del 60%, lo que ustedes pueden desgravarse de aquello que nos hayan decidido donar. Así es que anímense y échennos una mano. Hoy en Recomendaciones del Toro les presentamos Ciclo Batuta, una propuesta para aprender a escuchar música. El sábado 24 de febrero a las 7:30 en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional, disfrute del concierto Música en la Corte. Silvia Sanz dirige a la Orquesta Metropolitana de Madrid con música que sonó en las Cortes Europeas y ejemplos comentados. Además, la música para los reales fuegos artificiales de Händel. Conciertos para todos con el grupo Thalía. Es una recomendación del Toro Televisión.
¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Sepa que la vía civil está bloqueada tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. En Durán y Durán Abogados tenemos una alternativa, que es la vía penal. Se nos ha admitido una querella en la Audiencia Nacional por la ampliación de capital de 2012. Todos los afectados que tengan dinero invertido y deseen seguir luchando por la recuperación de su inversión deben llamarnos y les informaremos cumplidamente. Llámenos al teléfono gratuito 983 3020 y le ayudaremos. O entre en nuestra página web www.duranyduranAbogados.com, que aún hay mucho partido por jugar. El producto de temporada y sugerencias semanales según el mercado aportan dinamismo a la carta de Calisto. Nos ofrece una cocina que huele a tradición con toques vanguardistas. Está ubicado en Chamberí, uno de los barrios más emblemáticos de Madrid. Descubra el restaurante Calisto. Este fue el día que me dijo que había aprobado para la Guardia Civil. Está feliz, ¿eh? Mucho. Esas sonrisas eternas. Pero por eso te digo que ahí hay una organización muy grande. Porque es que si lleva la lancha se lleva 20.000 euros, el que está arriba, ¿cuánto se lleva? Esta es la Guardia Civil con esa lancha, con esa mierda, por lo que tienen. Cuando vienes aquí, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Mi hermano. ¿Quieres desconectar? Ven al restaurante El Torreón. Estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Y ahora con este frío puedes probar nuestros platos de cuchara desde 20 euros. Ven ya al Torreón a disfrutar. Siete y 51 minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político, y lo hacemos con doña Patricia Solana, abogado en Alta Ley Abogados y además miembro de la asociación Libertad y Ley. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Viene usted con una sonrisa como si supiera algo de Koldo que no hubiera aparecido todavía. Bueno, algo hablaremos. Algo sabe, sobre él. ¿no? Algo hablaremos. Bueno. Don Roberto Hernández Granda, periodista y presidente del Club de los Viernes. Y como hoy es viernes, le hemos pedido que viniera, porque también está usted deseoso de ilustrarnos sobre la aportación socialista de ese héroe, de ese icono del socialismo. Encantado. Es Koldo García, el Aizkolari, ¿verdad? Sí, Koldo García, que ha tenido una trayectoria espectacular. De camarero en una casa de Lenocinio a consejero de Renfe. Vigilante, ¿eh? No fastidies. Vigilante, bueno, sí, que por copas hay que saber también. Que le dio una buena paliza a un usuario de la casa que lo mandó al hospital y que le condenaron a 2 años de cárcel. Lo que pasa es que luego llegó a Aznar. Aznar no todo lo que ha hecho está bien hecho, ¿ves? Y lo indultó. Lo indultó porque alguien mediaría por él, no sé quién sería. Hay que tener amigos siempre. Vamos con las novedades del No es la única caso. paliza, por cierto, esa Sí. por la que condenaron a Koldo. Hubo otra, pero esa creo que se saldó solo con una multa. O sea, que tiene un historial completito. Bueno, vamos con las novedades sobre el caso Koldo. Hoy hemos conocido nuevas informaciones que estrechan ese cerco contra el ministro Marlaska, que, por cierto, ya invitan a salir del Partido Socialista varias de las ministras. ¿Qué informaciones son esas? Bueno, en primer lugar, una conversación entre 2 de los implicados que lo que revela es que Koldo habría ordenado directamente, que el ministro Ábalos habría ordenado directamente a Koldo llevar a cabo algunas de estas operaciones, y una orden directa del ministro Ábalos a Puertos del Estado de comprar las mascarillas a Soluciones de Gestión, a la empresa de la que tanto hemos oído hablar en estos últimos días. Puertos del Estado, por cierto, era un organismo público cuyo consejero era Koldo. Esta es una de las informaciones de las que se habla hoy y por las que se cree que se centralizaron todas las compras de las mascarillas a través de este puerto. El Mundo hoy publica una conversación con 2 altos cargos de Puertos del Estado que reconocen que el ministro les forzó a contratar con Soluciones de Gestión, pese a saber que el coste de las mascarillas estaba inflado.
El caso Koldo cada día salpica a más personas y ahora es Ábalos el que está en el punto de mira. Han salido a la luz nuevas informaciones sobre la presunta trama corrupta de las mascarillas y lo señalan directamente a él. Puertos del Estado ha asegurado que el exministro le obligó a comprar 8 millones de mascarillas por 20 millones de euros a soluciones de gestión y apoyo a empresas, la compañía en torno a la que gira la trama. El sumario recoge además una conversación entre dos empresarios que también salpica a Ábalos. En ella hablan de las comisiones por los contratos del Ministerio de Transportes, justo cuando Ábalos estaba al frente de esta cartera. Lo que está claro es que su asesor y mano derecha, Koldo García, es una pieza clave en toda esta trama. Pero hoy hemos conocido un nombre más. Se trata de José Luis Rodríguez, un guardia civil que estuvo destinado en el Ministerio de Transportes. Anticorrupción cree que es otra de las piezas clave en la gestión de los contratos investigados, que sumaron casi 53 millones de euros de dinero público. Los investigadores creen además que parte de las mordidas por la venta de mascarillas se ocultaron en otros países, uno de ellos, Brasil. Allí los investigadores detectaron un pago de 22.250 euros que tenía como destinatario una cuenta de una entidad brasileña propiedad de Juan Carlos Cueto, empresario y figura clave en esta trama. Los cabecillas no solo ocultaron dinero en Brasil, también lo hicieron en Luxemburgo. Los investigadores detectaron una transferencia de 1.600.000 euros. Unas mordidas que son las responsables del incremento patrimonial de Koldo García. Entre 2020 y 2022, el hombre de máxima confianza de José Luis Ábalos adquirió bienes que podrían alcanzar el 1,5 millones de euros. Utilizó a su entorno para ocultar ingresos en efectivo, desde su tía a su hermano o incluso a su hija menor. Hoy hemos conocido que el juez ha bloqueado 2 nuevas casas del hermano de Koldo compradas con el dinero de las comisiones. Patricia Solana. Pues que cualquier cargo político que se beneficie de una manera directa, ya sea percibiendo dinero u otras cosas, o se beneficie de una manera indirecta, es decir, colocando a personas de tu entorno en puestos claves, como pueden ser puestos importantes dentro de un consejo como Adif o Puertos del Estado, con el fin de crear una trama económica para beneficiarte con dinero que tenía que ser destinado a material sanitario, es decir, ese dinero, su fin es intentar que personas no se contagien, evitar muertes dentro de una pandemia y lo utilicen para fines propios, evidentemente eso genera una responsabilidad y una dimisión. Si además actúas realizando una orden ministerial, adjudicando directamente a una empresa conformada con personas de tu entorno, sabiendo cuál va a ser el destino de ese dinero, evidentemente eso ya no es que tenga una responsabilidad política, es que tiene una responsabilidad jurídica. Porque en esa cadena de corrupción, ¿qué eslabón tiene más responsabilidad? ¿El primero o el último? Pues tendrá más responsabilidad aquel que tiene más poder de decisión. Eso es una máxima en derecho penal. Sí. Hay que recordar que la empresa instrumental viene de facturar 0, pasa a facturar 53 millones y vuelve a facturar 0 en el siguiente ejercicio. Así es que es evidente que se manejó esa sociedad que para nada tenía nada que ver con suministros de carácter sanitario, nunca, ni antes ni después. Pero bueno, así son las cosas. Ahora, ojo con mirar el dedo y dejar de mirar la luna, porque aquí la luna es la relación que generó este Koldo con el presidente del gobierno. El presidente del gobierno lo alababa en los mítines y decía que era un icono de la izquierda, un superdotado de, en fin, de las virtudes del forzudo en el mundo del PSOE, el hombre que estaba en el secretismo puro de la alternativa de Sánchez cuando aspiraba a ser secretario general del Partido Socialista, el hombre que estuvo 2 noches durmiendo en el Zulo abrazado a los avales para que nadie lo robara, ¿no? Si es que esto es tragicómico. El tío que le enseña el hacha de Aizkolari a Pedro Sánchez, que este tío es tremendo, Roberto. 4 años ya después del infausto 2020 y siguiendo los acontecimientos y toda la progresión, yo tengo clara una cosa: no es Koldo, no es Ábalos siquiera, no es Illa, no es Cerdán, no es Marlaska, no es Pedro Sánchez, es el PSOE. O sea, es el PSOE como organización. Esta banda de canallas se enriquecían a manos llenas mientras 800 españoles morían al día. Estábamos encerrados con el Parlamento cerrado, ellos controlando todas las organizaciones del Estado, incluida la Guardia Civil, que trabajaba, como reconoció, para minimizar las críticas al gobierno. Entonces, y con sus palmeros, literalmente, porque los tenían para aplaudir a las 8 de la tarde,
Claro, yo puedo hacer un pequeño resumen, si me permites, de lo que fue el 8M y la implicación del PSOE. Estado de Seguridad Nacional, que advirtió a Sánchez hasta 11 veces entre enero y marzo de 2020, hizo caso omiso. Fernando Simón diciendo que eran 1 o 2 casos como mucho, algunos hacían camisetas con él, les hacía mucha gracia, por cierto. Ayuso quería cerrar el aeropuerto y 3 días antes del 8M pidió que se restringieran las visitas en las residencias. El proveedor de mascarillas del gobierno se esfuma tras cobrar 253 millones. Pérez de los Cobos es obligado a dimitir, bueno, lo cesan, por no querer dar información sobre los informes del 8 de marzo. Sanitarios con bolsas de basura cubriéndose. Gente, digamos, afines al gobierno, al oficialismo, diciendo que no se podía saber cuando lo que significaba era que no se podía criticar. Algunos que habían salido a la calle cuando la ejecución sumarísima del perro Excalibur, entonces estaban callados. Suma y sigue. Entonces, esto me recuerda al PSOE de los años 90. El de Roldán. Sí, no, el PSOE de los años 90, de mediados de los 90, que tú podías tener el GAL, el caso Filesa, los fondos reservados, Mercasevilla, el caso Juan Guerra, Mariano Rubio, siempre salía una cosa detrás de otra y era tanto que no dabas abasto. Pues con esto es igual. Y hay muchos interrogantes y muchas preguntas. ¿Quién se ha llevado todo ese dinero? ¿Por qué? ¿Quién lo ha permitido? Ya digo, no va a ser el Koldo este que al final un conseguidor, no llega ni a conseguidor, no va a tomar decisiones sobre un contrato de tantos millones. Es Ábalos y a Ábalos lo dejarán caer, pero a lo mejor le dan otra cosa por otro lado. Pero vamos, esto llega al presidente, evidentemente. Sí, pues como pierda el privilegio de ser diputado, le va a caer una, pero que muy buena. Vamos a conocer detalles del caso Delorme, pero antes que eso hay que dejar constancia de que parece que el número de fallecidos en el incendio de Valencia, según cuenta la delegada del Gobierno, no es 10 fallecidos, sino 9. Estaremos al tanto, a ver, ojalá sean 9 y no 10, claro que sí, por supuesto. Pero esta señora, la delegada del Gobierno, es la que ha venido a romperlo, informado por la alcaldesa de Valencia, que ha hablado de 10 durante toda la tarde. Bueno, pues una buena noticia, sí, un fallecido menos que lamentar. Vamos a volver a ese caso del Delorme. Antes hablábamos de que esa empresa que está estos días en el ojo del huracán, Soluciones de Gestión, se había embolsado nada más y nada menos que 53 millones cuando el año anterior había tenido 0 ingresos. De esos 53 millones, solo un 13%, 7 millones, esto lo publican hoy varios medios, fue a parar a lo que tenía que ir a parar, a material sanitario. ¿A dónde fue a parar el resto? Bueno, pues ahora mismo lo van a ver. Fue a parar a comisiones a 2 de los principales cabecillas de esta trama y los que se supone los empresarios que lideraban Soluciones de Gestión en la sombra. Uno de ellos es Juan Carlos Cueto, que se embolsó nada más y nada menos que 9,6 millones de euros en comisiones, y el otro es Víctor Aldama, amigo, ojo, de José Luis Ábalos y el presidente del Zaragoza Fútbol Club Zaragoza CF. Este personaje se embolsó 5,5 millones, con lo cual entre los dos embolsaron... Del Zaragoza no, del Zamora, que es mucho menos en términos de fútbol. Del Zamora, perdona. Me van a empezar a llamar los de Zaragoza. No, ese no, ya nos cayó con Roldán. Y además esta empresa tenía mucho que ver con Zaragoza, por cierto. Bueno, estoy que me confundo con los nombres. Bueno, entre los dos empresarios, nada más y nada menos que 15 millones de comisiones. Este dinero negro obviamente había que esconderlo en alguna parte y parte fue blanqueado en 2 sociedades de empresarios amigos de la trama en Brasil y en Luxemburgo. Según consta la información que manejan ahora mismo desde parte de este sumario del caso Delorme, a Brasil se hizo una transferencia de 22.250 euros y a Luxemburgo la transferencia fue más cuantiosa, superó el 1.600.000 euros. Esa es la información que tenemos en este momento, pero me da la sensación de que vamos a ir conociendo poco a poco más detalles. Sí, esto está en sus orígenes. Si acaso lo que conocemos es el informe de la Fiscalía Anticorrupción, pero bueno, las investigaciones después de 17 meses siguen en marcha. Siguen en marcha y bajo secreto, aunque hoy en día lo del secreto en este país lo podamos dejar en... ya veremos, ¿no? Porque se van sabiendo noticias de la operación del caso de Koldo cada 5 minutos, ¿eh? Salta una alarma que te cuenta qué cosa y tal. Bueno, aquí hay un estilete clavado que es una información oficial del Ministerio del Interior que dice, nosotros compramos a esto las mascarillas porque así nos lo indicó que hiciéramos el ministro de Transportes. Claro, por eso hay que depurar responsabilidades, porque no la tiene el que entra por la puerta y quiere lucrarse, sino quien abre la puerta.
Y quien abre la puerta a esas personas es el ministro, es Ábalos. ¿Que lo hace para lucrarse? Bueno, para eso están las investigaciones, para saber si todo ese cúmulo de dinero al final ha ido a esas personas o se ha derivado hacia las personas que realmente han facilitado esto. Un tipo que, como tú sabrás mejor que yo, amenazaba a algunos alcaldes siendo el enviado de uno que era secretario de organización del Partido Socialista y a la vez ministro del ministerio que tiene más pasta, el que más reparte, el que más decide y donde se organiza buena parte de la política nacional. Es que Ábalos no era un cualquiera dentro del PSOE, era el número 2 del partido, número 2, número 3, y era el que decidía. Está metido también con las maletas de Delsi, está metida también, que está investigada, Francina Armengol, la número 3 dentro de, digamos, instituciones del Estado. Ella es la número 3, después del rey, del presidente del gobierno. Y el ministro canario. Claro, entonces, ahora lo que hacen es construir cortafuegos, generar mucho ruido con otras polémicas, acusando a Tomás Díaz Ayuso, que era un profesional del comercio sanitario, que la Fiscalía Anticorrupción en España, y fíjate quién encontró la Fiscalía, fíjate si lo han intentado, no, lo ha archivado el caso, y la Fiscalía Europea también. No son cosas comparables en absoluto, pero esta gente ya pervierte en el relato, etcétera. Hasta Sánchez, pues yo creo que entraría en una querella. Pablo Casado se la jugó a un órdago y perdió. Y claro, tú cuando entras en una guerra civil y pierdes, te mandan al exilio, ¿no? Al ostracismo, y ahí está Casado. Pues eso, ahora intentan generar mucho ruido, hacer acusaciones cruzadas. No, si es que no es comparable, y además lo que está saliendo es gravísimo, y sobre todo porque decían, no se puede lucrar con el dolor ajeno. O sea, gente que no fue a un hospital jamás durante la pandemia, que no dejaban meter fotógrafos en las morgues, en el Palacio de Cristal, en el Palacio de Hielo, con los ataúdes, lo sacó El Mundo nada más una vez. Y ahora están todavía poniéndose gallitos y diciendo, no, es que el hermano de Ayuso. Me parece indignante. Bueno, da la sensación de que a Ábalos le quedan como mucho un par de telediarios, como mucho. Lo vamos a ver, por lo que dicen algunos excompañeros, ministros con él en el gabinete, etcétera, pero eso lo vamos a ver después de publicidad. La isla más remota del mundo es Tristán de Acuña. La única forma de vivir aquí es ayudándonos entre nosotros. Yo lo sé porque soy una de las personas que forman ese nosotros. Tenemos un colegio y hasta una cafetería, porque incluso en el lugar más lejano, todo es posible si tienes a alguien cerca. En CaixaBank sabemos que tanto en la isla más remota del mundo como aquí, lo más importante es tener a alguien cerca. Y esa es nuestra forma de hacer banca. CaixaBank. Tú y yo, nosotros. Play music. Cultivado en el regadío de Lodosa, Navarra, bajo la indicación geográfica protegida Espárrago de Navarra, este producto se ha convertido en la auténtica joya de la huerta de Conservas Perón. Seleccionan y clasifican los espárragos nada más haber sido recolectados. A continuación, se pelan mediante maquinaria o a mano y se cortan por el tallo con el fin de igualar su tamaño. Se escaldan mediante inmersión en agua caliente y tras un enfriado rápido, se clasifican los espárragos de las mismas características y se pasa al envasado. Gracias a su blancura, su textura suave y su delicioso sabor, el espárrago de Conservas Perón se ha convertido en uno de los productos más valorados de toda la geografía nacional. Llame al 948 69 3401 o entre en su página web www.conservasperón.com. Conservas Perón, de la mata
a la lata. Vale que lo compres online con lo último en ordenadores. Vale que lo pagues con el reloj. Vale que te lo traigan a casa con un drop. Y que lo conserves en un frigorífico No From, Digital Fries, no sé cuántos. Vale que convoques a la fiesta con la app más moderna. Bien, muy bien, me lo estoy pasando genial. A este le traes sin cuidado, igual que a este. Ellos a lo suyo, a ser lo que han sido siempre. Un exquisito jamón cocido y un exquisito fuet. Yo soy de 1954. 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie. La cocina es un lenguaje mediante el cual se puede expresar armonía, felicidad, belleza, magia, cultura. Si todo esto lo aderezas con el delantal del Toro Televisión, el resultado es perfecto. Al ser regulable es apto para todas las tallas y con el logo bordado, un producto 100% español. Puede ser tuyo. ¿Cómo? Llamando al club de amigos, escribiendo un correo o recogiéndolo en la sede del club previo aviso. Ellos a lo suyo, a ser lo que han sido siempre. Un exquisito jamón cocido y un exquisito fuet. Yo soy de 1954. 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie. Desde 1958, la marisquería Rafa en Madrid se ha caracterizado por la primera calidad de sus productos, entre los que puede encontrar guisos, carnes de primera calidad, pescados y los mejores mariscos de nuestras costas. Todo elaborado a base de recetas tradicionales. Podrá disfrutar de sus deliciosos platos en la barra, en su preciosa terraza o en alguno de sus salones privados. Le esperamos en Rafa, calle Narváez 68. No se pierda los sabores de la buena cocina. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. El futuro político de Ábalos, oscuro, color hormiga, diría yo, porque hoy ha habido dos pronunciamientos, uno de María Jesús Montero y el otro de las Robles, y los dos han sido unívocos. Yo ya sé lo que hubiera hecho. Ni rastro de la corrupción en sus declaraciones. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha viajado hoy hasta Valencia entre duras críticas por no haber acudido a Barbate, dicen en Moncloa, espera conocer los detalles del sumario sobre el caso del Orme para pronunciarse. Desde el PP le exigen responsabilidades. Ya hace días que debiera de haberse producido esa renuncia a ese acta. No es diputado por el Partido Popular, es diputado del Partido Socialista. Y, por tanto, le corresponde esto al Partido Socialista. Lo que llama la atención es el silencio. Aseguran los de Feijóo que la destitución del que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, tuvo que ver precisamente con el conocimiento de Sánchez de la trama corrupta bautizada ya como el caso Koldo. Hoy hasta sus compañeras de partido, María Jesús Montero y Margarita Robles, deslizan donde tiene la puerta de salida. Pero parece que no hay ningún tipo de reproche penal o de delito al señor Ábalos. Y, por tanto, le corresponde a él tomar cualquier decisión en este sentido. Yo sé lo que yo haría. Insisto, yo creo que no se trata de la opinión personal que yo pueda tener, que no tiene ningún valor, se trata de las actuaciones judiciales. También digo, este es un país en el que todos hacemos juicios paralelos y que lo importante es lo que digan los jueces. Por tanto, colaboración máxima con la justicia. Cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer en cada momento. En línea con los populares, Vox insta también a que se depuren responsabilidades. En Aragón, por ejemplo, la formación de Abascal ha anunciado que pedirá una comisión de investigación en relación al caso del exasesor de Ábalos, y la misma iniciativa se plantean llevar al resto de parlamentos autonómicos. Ambos partidos, el de Feijóo y el de Abascal, ya han comunicado que se van a personar en la causa. El problema es que Koldo sabe muchas cosas, no solo de Delsi, que había en las maletas, lo que pesaban las maletas por barajas de madrugada,
porque Ábalos no tiene mal el lomo. Fue Koldo el que llevó las 40 maletas, claro. Y prueba de que eso es así es que el PSOE no se ha atrevido a retirarle la militancia a este Koldo, el icono de la izquierda española. Han usado un subterfugio falso como los duros de 3 pesetas, que es que, no, porque como ya llevaba 2 meses sin pagar la cuota de miembro del PSOE, pues no ha lugar expulsarlo de militancia. Lo que refleja esa explicación es miedo. Miedo de que no te atreves a retirarle la militancia, como sí habéis hecho con la mujer. Porque si la norma fuera esa, que una persona con 2 impagos de la condición de miembro de un partido fuera automáticamente dado de baja, tendríais 6 militantes en todos los partidos en general, ¿eh? Patricia. Esta corrupción ha tocado tantos palos, o sea, el Gobierno de Baleares, el de Canarias, el Ministerio del Interior, el de Transporte, que es imposible que no lo supieran. Claro. Es imposible. Lo que pasa es que se callaban. Y ahora, cada vez que se va sabiendo más de la instrucción, evidentemente ya salen queriendo dar ejemplo. Pero, oiga, el ejemplo se da antes, cuando esto se tenía que haber frenado. Y eso es así. Roberto. Yo creo que es un error llamarlo caso Koldo, porque al final, ¿qué hacen? Que el más tuerzo sea cabeza de turco, ¿no? Que es un poco lo que hacen en la mafia. Al más pardillo lo dejamos caer y que pague el pato. Hombre, vamos, es que Koldo, el hombre no podía hacer nada si no tuviera... Más pardillo, pero se embolsó comisiones millonarias. Sí, pero se las embolsó no por propia iniciativa, sino que tenía a padrinos ahí, o a varios padrinos. Mira, yo no me olvido de que mientras no había respiradores en los hospitales, la gente moría asfixiada, en Televisión Española estaban produciendo una serie muy graciosa con Carlos Bardén y tal, jiji, jaja. No me olvido que pusieron a Salvador Illa de ministro de Sanidad, un filósofo que no tenía ni idea de sanidad, como se me ponen a mí, para fastidiar a Madrid y porque luego iba a ir de candidato a Cataluña. Todo eso, quiero decir, que toda esta gente vaya, al menos que les sangre la nariz, pero que puedan tener algún tipo de problema con la justicia, aunque sea 4 años después, nunca es tarde. Bueno, hay que decir que la denuncia que nos ha permitido llegar hasta aquí, con Koldo y con Ábalos, es la que interpuso el PP de Madrid, consecuencia de la rabia que tenían con la insistencia de Sánchez y de todos sus ministros sobre la supuesta mala actuación del hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Pero lo que llevaron a la Fiscalía Anticorrupción eran no 53 millones, 260. 12 expedientes que quién sabe si no van a venir a continuación. Muchos de ellos tenían que ver con Salvador Illa, el filósofo, claro, y con algunas empresas de su entorno, del entorno pues, de las comarcas próximas a Barcelona, algunas de ellas especializadas en exportar ginebra a China y que recibieron unos contratos espectaculares de las administraciones públicas españolas. Ya veremos en qué acaba. Pero lo que es una broma es que diga Sánchez que él espera conocer cómo avanza el sumario para tomar decisiones respecto de Ábalos. Bueno, y que si acaso que lo hable con Santos Cerdán, que es un valedor de Koldo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿En qué estamos? Están en enrocarse, en parecer que hacen una cosa, pero nunca hacerla, y no abordar el asunto pues con la firmeza exigible o que ellos exigen a cualquiera cuando se ve inmerso en un procedimiento de corrupción. Esto es un procedimiento de corrupción muy serio, muy serio. Muy serio porque dinero público en un estado de necesidad, además prevaliéndose de pues la relación que tenía con Ábalos, en el mejor de los casos. Ya veremos si no en la connivencia de Ábalos en todo este enjuague. Ya lo iremos viendo qué es lo que pasa con esta pues peripecia, pero nos alegra la semana. Yo voy a ser muy sincero, duermo mucho mejor después de conocer a Koldo, el de la Izcolari, que antes de que esto... Por cierto, sepan que el gobierno fue avisado de que esto iba a saltar. Sepan que se pactó que saltara, pero después de las gallegas. Sepan de que si esto se hubiera sabido antes de las gallegas, no sacan 9, sacan 5. Claro. Seguro. ¿Y qué?
Además, Claro. Sánchez no puede negar que no conoce a Koldo de nada porque sale en el libro que le escribió Irene Lozano, el primero que puso él su... Manual de Resistencia. Sí, sale ahí, habla precisamente de cómo estuvo custodiando las papeletas. ¿Qué tipo de organización es el PSOE que alguien tenga que custodiar los avales en unas primarias, para que no haya... En un piso franco, en un piso franco, claro. y dejando a Koldo sin dormir allí. Luego Koldo alojó a su jefe, a Ábalos, en su propio domicilio cuando tuvo que abandonar a toda prisa la vivienda oficial que tenía Ábalos en el Ministerio de Transportes, un pedazo de pisazo de lujo. ¿Y dónde se fue? Se fue a un hotel. ¿Qué va? Se fue con Koldo, el amigo del alma. Eso es importante. Mucho. Y es llamativo esto también que dijo ayer Ábalos. En un primer momento dijo que él no sabía nada, que no se podía creer que su asesor hubiera hecho esto, pero luego en una televisión ya sí que reconoció que le podían haber llegado ciertas advertencias, oye, ten cuidado y esta persona está haciendo esto. O sea, que no queda muy clara la postura de... Bueno, él vino a decir, como me llegan de tantas otras personas que al final pues yo no hago caso. De las maletas de Elsi dio hasta 5 versiones, así que todavía le quedan 4 para hablar aquí de Koldo. Dale tiempo. Bueno, hoy es un día que, quitando lo de Valencia, que ha sido un trago para todos, es un día bastante feliz, porque abandona la política mi amiga Marta Lois. Pues sí, nos ha durado muy poco Marta Lois. De portavoz de Sumar estábamos acostumbrados a verle en el Congreso como número 2 de Yolanda Díaz. Pues después de ese batacazo del que hablábamos en las elecciones gallegas del Gobierno, del Partido Socialista, pero también de Sumar, ya saben que nadie es profeta en su tierra y el partido de Yolanda Díaz no sacó ni un escaño en las elecciones al Parlamento gallego. Pues Marta Lois ha comunicado hoy que deja la política, dice que va a seguir muy vinculada a Sumar, pero que va a volver a su puesto en la universidad. Ella trabajaba antes en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Compostela y allí es donde ha decidido que seguirá en sus próximos años, en su futuro profesional, y no de la mano de Yolanda Díaz en política. Es la primera víctima que se cobra en esas elecciones gallegas, donde, repetimos, el Partido Socialista y Sumar tuvieron un resultado pues mucho peor del que podíamos augurar. Bueno, es la primera víctima. Y ahora van a venir los estudiantes de políticas de Santiago cuando tengan que recibir el conocimiento de Marta Lois. Esto es brutal, ¿verdad? Bueno, y vamos a hablar de nuestro gran amigo Alejo Vidal Quadras. Hoy pues acometía una conferencia de prensa en la que ha contado lo central, su opinión, de por qué le intentaron asesinar. Nos lo cuenta Miguel Gutiérrez. Alejo Vidal Quadras ha explicado cómo se ha convertido en el objetivo número 1 del régimen de Irán. Se convirtió en el principal objetivo a batir cuando fue vicepresidente del Parlamento Europeo durante 15 años y llevó una actitud muy decidida en contra del régimen y a favor de la resistencia. De hecho, creó el Comité Internacional en Búsqueda de la Justicia, que emitía informes contrarios a los intereses de Irán. Se le incluyó en una lista negra y, como vimos el año pasado, pues fue objeto de un atentado terrorista. De ahora en adelante, lo que pide a la Comisión Europea es que corte todo tipo de relaciones con un Estado que considera terrorista, aunque lo ve con muchas dudas por lo que se ha visto en los últimos años ante las decenas de atentados que han tenido lugar, y también porque Irán tiene armas para coaccionar, como son el terrorismo, la captura de rehenes, también la energía nuclear usada con fines militares y, por supuesto, los intereses económicos que pueden tener los países europeos allí, en el país del régimen de los ayatolás. Yo no tengo ninguna duda que ha sido el régimen iraní. Yo he apoyado públicamente, de manera muy activa y muy visible, al Consejo Nacional de Resistencia de Irán. El régimen, en el año 22, en octubre, publicó una lista negra de enemigos suyos en Occidente. El primero de la lista era Alejo Vidal Quadras, que la Unión Europea ha de tomar una posición firme frente a la República Islámica de Irán. Hay que cerrar todas las embajadas iraníes en Europa, hay que intensificar las sanciones y hay que apoyar a la oposición democrática. Roberto.
Para entender el tipo de país en el que estamos, que intentaran ejecutar al que fue durante 15 años vicepresidente del Parlamento Europeo, tuviera un ruido mediático bastante modesto, por no decir muy discreto, y que el otro día apareció tristemente fallecido un pato en Madrid-Río, creo, antes una mascletá, y casi hacen una manifestación contra Almeida, nos indica que una parte de la izquierda tiene la brújula moral averiada. Y es bueno decirlo, y que algunos votantes socialistas son tan miserables amorales como Sánchez. Es bueno decirlo. Bien, ¿qué pasa? Que hay medio gobierno, por no decir mucha parte del gobierno, que tiene vínculos con Irán, en el sentido de que Irán es el patrocinador de Hamás. Las manifestaciones que se hicieron en Madrid y en otros puntos no eran contra Israel, no eran a favor de Palestina, eran a favor de Hamás, con el lema del río hasta el mar, que es lo que utiliza la OLP, la Yihad Islámica y Hamás. O sea, son manifestaciones proterroristas. Irán es el que financia a Hamás, es el régimen de los ayatolás y es el que ha sido blanqueado sistemáticamente, por ejemplo, a través del programa For Apache de un tal Pablo Iglesias. De una cadena, Hispan TV, que es de capital iraní. Exacto. Y que nadie sabe cómo consiguió emitir durante años en España. Porque eso también hay que dejarlo claro. Sí. ¿Emitía Hispan TV en Francia o en Italia o en Alemania? No, aquí. Y que toda esta gente tan comprometida, digamos, con muchas veces los derechos de las mujeres o un tipo de complicaciones que ellos inventan más o menos, porque fíjate que me han dicho o me han puesto una cerveza a mi novio y a mí una Coca-Cola, cosas así. Sin embargo, le dan una paliza de muerte a una chica por no llevar el velo, muere después de estar tiempo en coma y ni una palabra. Matan a una mujer israelí, española, que estaba haciendo ahí el servicio militar y ni una palabra. Todo lo contrario, lo jalean casi, ¿no? Los atentados del 7 de octubre eran prácticamente celebrados. Por una parte, hay una ministra, Sira Rego, que es con raíces en Palestina, o sea, con raíces con Hamás. Es que Palestina no existe, no se entiende sin Hamás, porque es el que manda ahí, el que tiene tiranizado a la población y los que no les deja salir. Porque se ha intentado evacuar a la población civil, pero no les han dejado. Patricia. A mí me gustaría destacar un aspecto personal de esa conferencia que ha dado Alejo, cuando ha comentado que en un momento tan traumático como es que te peguen un tiro, inmediatamente lo que reflexionó fue: estoy vivo y pienso, es decir, tengo bien la cabeza. Es decir, ese análisis que haces en ese momento en el que estás ya haciendo un escalado en descenso de importancia de cosas, yo creo que es muy importante, y esa reflexión te lleva precisamente a toda la trayectoria que tiene Alejo y a superar un montón de cosas, y a lo que le lleva precisamente a dar una conferencia de ese calibre cuando prácticamente todavía no puede hablar bien y sigue hablando del terrorismo de una manera abierta y sin ningún tipo de miedo. O sea, eso es admirable. Por contra, el Ministerio del Interior nos va metiendo basura, que si hay un loco en Lanjarón que tiene un campamento hippie, que compró una moto, que luego se quemó, que apareció en Fuenlabrada, pero que no sé qué, no es creíble, nada de todo esto es creíble. Que en Colombia han detenido al hombre que repartió el dinero y lo organizó todo y que mandó un mensaje diciendo todo organizado, yo ya he cumplido, y que lo detienen en la entrada entre Venezuela y Colombia en una frontera y tal. Bueno, conclusión de los investigadores, dan palos de ciego. O quieren hacer ver que están trabajando en algo, pero que nunca han aceptado la hipótesis de que esto pues, pudiera ser un atentado ordenado desde los servicios iraníes fuera de la República Islámica, en España, por ejemplo. Eso es lo único que no está dispuesto a aceptar el Ministerio del Interior. El tunecino que fue el sicario, pero que es francés, pero que no le encontramos. Bueno, le encontramos, claro, si nos ponemos a buscarle 8 días después, pues es fácil que el tunecino haya puesto pies en polvorosa. Bueno, nos han dado todo tipo de explicaciones, ninguna de ellas ha conducido a nada concreto. Se ha recuperado Alejo cuenta lo lógico. A mí me pusieron de número 1 de los enemigos de Irán. Sí, además resulta que hubo un reportaje de Hispan TV en el que se reprochaba la actitud de algunos en Europa contra el régimen nada democrático de Irán. Pues oiga,
me parece que 2 y 2 siguen sumando 4, así es que no hay que darle muchas vueltas. Gaddafi llegó a matar a opositores en los buenos tiempos de su régimen, en sus buenos tiempos, quiero decir, cuando estaba álgidamente en el poder, en Londres. Llegó a ejecutar en Londres. Putin, a cualquier parte del mundo, tiene acceso a sus opositores y se los liquida. Irán es una potencia en la zona y tiene esa capacidad. Lo que no entiendo es la chapuza, o sea, afortunadamente fue una chapuza, pero sí que parece algo como de unos aficionados, algo hecho por unos aficionados. Sí, es verdad. Es curioso, la policía española ha tenido ayuda incluso de la policía francesa y de la policía alemana. Y aún así todavía están dando vueltas a esa hipótesis porque yo creo que políticamente al Ministerio de Interior no le interesa ser claro. Bueno, es que los iraníes son enormes aliados estratégicos del régimen venezolano. Claro. Y ya sabéis que el régimen venezolano tiene un embajador en España que se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Además, no debe ser el único, por cierto, porque ahí ha habido todo tipo de ventas sospechosas, todo tipo. Hay un tío de Podemos que sigue estando en el gobierno venezolano, es el encargado de vivienda del gobierno de Venezuela, es un hombre de Podemos que se quedó allí a trabajar y que, en fin, o sea que encaje con la izquierda que estuvo en el poder en España, han tenido y tienen los iraníes a través de Venezuela. ¿Cómo olvidarnos de Rejón con el puñito levantado diciendo os queremos, Chávez vive, la lucha sigue? O sea, son lo que son. Y la conexión Irán-Caracas, o sea, Teherán-Caracas-Moscú es evidente. Sí, sí. Por cierto, con vuelos que no se sabe muy bien lo que llevan, porque bueno, pues a veces pues la tentación de plutonios y de armas de carácter ofensivo nuclear, pues se ha sospechado mucho de lo que estaban esos vuelos directos Caracas-Teherán. Bueno, tenemos que hablarles de otra noticia que conocimos en la tarde de ayer y que pasó un poco desapercibida por esa desgracia del incendio en Valencia. Ayer fue designada como nueva sede de la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo la ciudad de Frankfurt. Madrid era una de las favoritas, pasó sendas votaciones, primero en el Parlamento Europeo, donde consiguió la mayoría, y finalmente fue tumbado como candidato en el Consejo Europeo. Hoy Martínez Almeida se ha mostrado muy enfadado con Pedro Sánchez, le ha culpado indirectamente de no haber promocionado lo suficiente la candidatura de Madrid, la candidatura española, y de haber llegado a una especie de acuerdo con Francia y con Alemania a cambio de situar a Nadia Calviño como presidenta del BEI. Él ha reconocido a Carlos Cuerpo, al nuevo ministro de Economía, por haber promocionado mucho la candidatura madrileña, que ya saben que hubiera creado cientos de empleos en la capital, pero sin embargo ha dicho que Pedro Sánchez no ha estado a la altura de las circunstancias y que Frankfurt, que es una ciudad que ya alberga otro organismo europeo, que es el Banco Central Europeo, bueno, pues que no tenían las papeletas ni reunía las condiciones que sí reunía la capital española, que reunía Madrid. No sé qué os parece esta polémica y esta acusación que ha hecho hoy el alcalde de Madrid. Bueno, cuando la manera de operar de Pedro Sánchez o de su gobierno es la confrontación absoluta, el levantamiento de muros, que no tienen nada que ver con discrepancias ideológicas, es si algo no me beneficia directamente a mí, lo tumbo, pues evidentemente es una circunstancia que beneficiaba a los ciudadanos españoles y a España. Esto es muy peligroso porque esto es una política sectaria. Entonces, Pedro Sánchez no es un presidente autonómico, es el presidente de España y tiene que velar por los intereses de todos. Pero claro, para eso tiene que ser que no es un buen político y un político bueno. Entonces, si se dan esas dos vertientes, pues a lo mejor se toman las decisiones adecuadas, pero si no se dan, pues tenemos la actuación que tiene Pedro Sánchez. Pero mira, si tú eres el país que incumples con los fondos europeos, que te tienen que llamar la atención desde todas las instituciones, porque no funcionas, si eres el tío que estás con Hamás, si eres el tío que estás donde no debes siempre, jugando a la contra de las principales cosas que se deciden en Europa, pues te vas quedando, el talonario se te queda con una hojita del talón. Llegó algo que nos hubiera ido muy bien, que es que para nombrar a la persona que en Europa se va a encargar de la vigilancia de la salud financiera de los bancos, se presenta la número 2 del Banco de España, Margarita Delgado, y resulta que en el Parlamento Europeo lo tienen claro, la mejor candidata, el mejor currículum, todo nuestro apoyo a Margarita Delgado. Bueno,
Pues claro, el gobierno no la apoya porque esta no es del PSOE, ¿sabes? No se conoce que sea de ningún partido, nada más digo eso. Y entonces sale una alemana, que no contaba en absoluto. Bueno, pero sale. Nos gastamos el último talón que nos queda en el talonario en lo de Nadia Calviño. Nos cuesta Dios y ayuda. Y lo consiguen. Bueno, pues ya está. Y luego, yo creo que al alcalde de Madrid, Martínez Almeida, pues se le puede acusar de haber ido con el lirio en la mano, porque él estas cosas ya debiera imaginarlas. Cuando le dicen, vamos juntos a última hora, quiero agradecer al cuerpo, al ministro actual, el compromiso con Madrid. Te han metido una encerrona, chaval. Ha sido el último, cuando todo estaba bendecido. Y luego resulta que cómo se entera el alcalde de Madrid de que el gobierno de España ha votado a Frankfurt. Entonces, es de cine, ni en las películas de Chaplin, porque sale por unanimidad. Entonces, no hay más leche. Pues el gobierno de España te ha hecho un pirulón, chaval. Así es que más valdría que acusaras recibo. Eres abogado del Estado, José Luis. Claro. Es muy de Pedro Sánchez el ser tan mezquino de votar en contra de Madrid. A Madrid la tienen enfilada, a la ciudad y a la comunidad. En la comunidad porque llevan sin tocar poder desde que Naranjito era una mandarina, y además porque Ayuso es como su bestia negra. Le anda por todos lados, por todos los frentes, y encadena mayoría absolutas, no son capaces de... Y los tiene rabiando, es que es increíble, los tiene rabiando. Bueno, no tenemos tiempo para más. Os agradezco mucho que hayáis querido estar con nosotros. Marina también nos lo agradece. Nos vamos a publicidad. British Immersion es una empresa familiar con 35 años de experiencia que organiza estancias en Inglaterra para estudiantes de 10 años en adelante. Su edición de verano busca un amigo inglés para cada estudiante, consiguiendo una inmersión total. El programa transcurre en el divertido fin de curso de los colegios ingleses colaboradores. British Immersion, excelencia y corazón a vuestra disposición. Hoy en Recomendaciones del Toro por España les hablamos de Sabores Sierra de Madrid. Algo está pasando, pero no son los cuernos que se imaginan. Póngale los cuernos a su embutido de siempre y prueben Sabores Sierra de Madrid. De ternera, ciervo, corzo o jabalí. Lo elaboran con la mejor selección de carnes. En marzo de 2023, su chorizo de ternera IGP Sierra de Guadarrama ha sido galardonado con el primer premio al mejor chorizo del mundo en categoría especial y su chorizo de cerdo ibérico con el tercer premio. Aprovecha ahora y consigue Sabores Sierra de Madrid, embutidos premium de la Sierra de Guadarrama. Es una recomendación del Toro Televisión. El colágeno de Q77 Plus, además de colágeno hidrolizado de máxima calidad, contiene ácido hialurónico que contribuye al buen funcionamiento de cartílagos, huesos y piel para que vuelvas a moverte como antes. Su fórmula enriquecida con magnesio, vitaminas A, C y K, junto al revolucionario factor 77, te hará rejuvenecer desde dentro. Toma un sobre diario de Q77 más colágeno disuelto en agua o en tu bebida favorita y vuelve a sentir la energía que necesitas. Disponible en q77plus.com. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. El Club de Amigos pone a su disposición en exclusiva las visiones completas en 5 tomos de la beatana Catalina Emmerich. Esta monja agustina representa un caso único y excepcional de visiones relacionadas con el Nuevo Testamento y la Virgen María, reflejadas con una viveza y un detallismo fuera de lo habitual.
Redenger, la alternativa al trasplante capilar. Toma 2 cápsulas diarias de nuestros suplementos con el estómago lleno. Aplicar un mínimo de 3 veces a la semana nuestro revolucionario Serum Forte de forma generosa. Después de cuidar el cabello, evita lavarlo con champús tradicionales, repletos de sulfatos, parabenos y derivados del petróleo. Nuestro exclusivo champú Redenger contiene ingredientes beneficiosos para tu pelo. Disponible en parafarmacias de El Corte Inglés. Redenger, la alternativa al trasplante capilar. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. Hoy en Recomendaciones del Toro por España nos vamos a Vedra, en La Coruña. Allí se encuentra el restaurante Villa Verde, ubicado en una casona rural de piedra construida en el siglo XVIII, en perfecta armonía con su entorno, en un paraje tranquilo, apacible y rodeado de bosques y viñedos. Podrá disfrutar sus mariscos más tradicionales y pescado salvaje. Entre sus carnes, gallo de corral con salsa de jerez y miel, solomillo de ternera gallega y sin olvidarse de los mejores productos de la huerta y sus platos de pesca de río. Visite el restaurante Villa Verde. Es una recomendación del Toro Televisión. Este fue el día que me dijo que había probado para la Guardia Civil. ¿Está feliz, eh? Mucho. Esa sonrisa es eterna. Pero por eso te digo que ahí hay una organización muy grande, porque es que si lleva la lancha se lleva 20.000 euros, el que está arriba ¿cuánto se lleva? Con esa mierda, con lo que tienen. Cuando vienes aquí, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Mi hermano. Directo al grano. Un programa de campo hecho desde el campo. Sin rodeos. La mejor forma para conectar con la realidad de la agricultura castellano-manchega, su ganadería, los productores y, por supuesto, los consumidores. Pasión por lo mejor. Defensa que siempre en Directo al grano vamos a hacer del producto español, del producto castellano-manchego. Un programa para todos. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Al lado de nuestra gente. Hablar de campo desde el campo y además hacerlo con las botas puestas. El tricornio es la prenda más representativa del uniforme de la Guardia Civil, sin embargo nunca ha tenido oficialmente esta denominación, sino la de sombrero de 3 picos puesto en batalla. Tiene su origen en el sombrero francés de ala ancha del siglo XVIII, que al doblarse hacia arriba formaba 3 picos. Más tarde se adaptó el pico delantero al contorno frontal de la copa y se elevó la pala posterior, quedando así con 2 picos laterales. El diseño del sombrero y de la primera uniformidad de la Guardia Civil participó activamente el duque de Ahumada en 1844, quien quiso imprimir al flamante uniforme de los primeros guardias civiles un aspecto severo, elegante y vistoso. Para los servicios en despoblado, el sombrero se cubría con una funda de hule para protegerlo y alargar su vida útil. Ese es el origen del vinilo negro, que hoy lo reviste y que simula y recuerda aquella funda. El sombrero evolucionó hasta su forma y tamaño actuales, aunque también se utiliza hoy para ocasiones especiales el sombrero de gala con fieltro negro y galón dorado. Tal día como hoy, pero en 1981, se produce el fallido golpe de Estado de Antonio Tejero. El teniente coronel se sublevó en el Congreso de los Diputados durante una sesión de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como candidato a la presidencia del gobierno. Tejero, pistola en mano, junto a 200 guardias civiles armados, subió a la tribuna, disparó su arma varias veces hacia el techo y gritó ese célebre "quieto todo el mundo".
Durante 18 horas estuvieron secuestrados los diputados y todo el país permaneció pendiente de lo que sucedía. El golpe del 23F no obtuvo los apoyos suficientes y se quedó en un intento fallido. Tejero fue luego procesado y condenado a 30 años de cárcel. En 1954 se aplican las primeras inyecciones de la nueva vacuna contra la polio. Esta dosis ha permitido la erradicación de esta enfermedad discapacitante en la mayor parte del mundo. En 1913, en Santander, el Real Racing Club de Santander disputa su primer partido de la historia y este día se considera su nacimiento oficial. En 1983, el Consejo de Ministros del Gobierno Socialista de España decreta la expropiación forzosa de Rumasa. El holding contaba con más de 70.000 trabajadores, casi 700 empresas y una facturación anual de 2.000 millones de euros. En 1984, ETA asesina al diputado del PSOE, Enrique Casas. La banda terrorista le mató en San Sebastián 3 días antes de las elecciones y todos los partidos suspendieron de inmediato los actos, además de convocarse una huelga general. En 1985, ETA libera al empresario guipuzcoano Ángel Urteaga. Propietario de la empresa Ceros y simpatizante del PNV, estuvo secuestrado por el grupo terrorista durante 38 días. Fue liberado previo pago de un rescate de 150 millones de pesetas. En 1997, clona cada uno de los invitados internacionales de este Congreso que trabajan para fortalecer y para defender sus naciones y su propia soberanía. Porque solo desde naciones fuertes podemos defender la cultura, los valores que nos unen, la patria, la libertad, la razón, la fe de nuestros padres, la familia, la propiedad, la soberanía, la democracia y la limitación del poder. Y por encima de todo, la vida sin la que no hay nada, la vida desde su principio hasta su fin natural. Una cultura de valores que vincula a cuantos estamos aquí, porque todos formamos parte de ella. Y una cultura de principios que hoy se encuentra amenazada en todo el mundo por quienes pretenden destruirla, desde fuera de nuestras naciones, pero también desde dentro. Hace ya muchos años, el socialismo levantó un telón de acero y por primera vez encarceló a millones de personas dentro de sus propios países. Todos los que creemos en la libertad debemos dar las gracias a Estados Unidos y a las naciones aliadas por su empeño en derribar el telón de acero del socialismo. Pero hoy el socialismo, en sus distintas versiones, sigue amenazando nuestra forma de vida, sigue empeñado en dictarnos la manera de pensar, sigue pretendiendo imponer una versión falsa de la historia, sigue sembrando el germen de la división en las naciones y sigue tratando de esparcir el odio a nuestra civilización en el corazón de nuestros propios hijos. El socialismo, que sigue, en definitiva, desde su poder mediático, económico y político, debilitando a nuestras naciones y a nuestras patrias, que se resisten a su ansia totalitaria de poder. Al igual que hicieron durante la Guerra Fría, los socialistas pretenden ahora criminalizar a los pueblos que se defienden y a los gobernantes que protegen las vidas de sus ciudadanos, frente a las mafias de la droga o frente a las mafias de la inmigración ilegal. Pero nosotros sabemos que los pueblos libres solo lo son si emplean toda la contundencia necesaria frente a los criminales. El socialismo y el globalismo gobiernan contra el pueblo. Los trabajadores del campo, del transporte, de la industria, toda la clase media sufre las imposiciones suicidas de la Agenda 2030, del Pacto Verde Europeo y de todas las políticas que desde el fanatismo climático tienen como principal objetivo destruir la prosperidad y la riqueza de nuestras naciones. Y a la vez benefician a las grandes corporaciones y a los falsos filántropos que acumulan las tierras que tienen que abandonar los agricultores y a la vez impulsan la imposición de experimentos
como el de la carne sintética. Un negocio redondo cuando puedes obligar a la gente a comer lo que tú dices que hay que comer. Gobiernan contra el bien común, contra la iniciativa privada. Promueven la inmigración ilegal y masiva en connivencia con las mafias del tráfico de seres humanos, que crea miseria en los países de origen, tragedia en las fronteras y destrucción de la seguridad en nuestras calles y en nuestras ciudades. Y como las naciones de Occidente por fin han despertado, como nuestros pueblos se resisten a esta eutanasia obligatoria, ahora tratan de prohibir la disidencia, de negar la democracia, de destruir la autoestima nacional, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de enseñanza y hasta los simples enunciados de la ciencia, como la biología misma. Son enemigos de la libertad y de la ciencia. Eso es la cultura woke que el socialismo impulsa. Han hecho de ella una herramienta para dividir y para manipular, utilizando lo mismo la raza, el color de la piel, que el sexo o la religión. Las antiguas universidades, como las de Salamanca, la de Bolonia o la de Harvard, diseñadas para agrandar la cultura, han sido convertidas hoy en máquinas de censura, de coacción, de adoctrinamiento y de antisemitismo. Queremos universidades que sean templos del saber, de la libertad de pensamiento, de la transmisión de conocimiento, y no queremos comisarios perturbados que inventen géneros, que perviertan la inocencia de los menores, que reescriban la historia o que promuevan ideologías criminales. Si ayer las universidades eran un espacio de libertad frente al autoritarismo del poder, hoy, por desgracia, son la punta de lanza del totalitarismo que viene. Le han declarado la guerra al sentido común, a la verdad, al lenguaje y a la biología. Nosotros reivindicamos nuestras raíces, la herencia de nuestros padres y la herencia y el legado que debemos a nuestros hijos, porque la patria es la comunión de los que nos precedieron, de los que estamos y de los que aún están por venir. Y nuestro amor a la libertad se ha hecho piedra en monumentos que enseñan nuestra historia, como los levantados a Isabel la Católica, a Fray Junípero Serra o a Thomas Jefferson, nombres ahora perseguidos por quienes odian nuestra cultura y nuestra civilización. Y ese odio, como muchas veces en la historia, está promovido por grandes oligarquías económicas, hijos del capitalismo de amiguetes y enemigas de la verdadera libertad económica de las clases medias occidentales y de la propiedad privada. Ellos están condenando a grandes zonas a la desindustrialización y al paro. Se han convertido en el brazo ejecutor de los fanatismos ideológicos. Cierran las fábricas o echan abajo las centrales energéticas en Europa o en Estados Unidos para abrirlas en China o en otras potencias tantas veces hostiles. Su futuro verde no es más que un futuro rojo donde las grandes corporaciones se convierten en las policías del pensamiento. Debemos proteger la economía de nuestras naciones, debemos proteger la libertad económica y la propiedad privada. Debemos defender el derecho de cada persona a labrarse su propio futuro y a poder competir en igualdad de oportunidades frente a quienes pretenden someternos a agendas globalistas y socialistas. Son esos multimillonarios globalistas que están dispuestos a acabar con la soberanía de las naciones, sometiendo a la prensa libre, censurando en las redes sociales, impulsando la cultura de la cancelación, que no es otra cosa que la anticultura totalitaria. El socialismo, queridos amigos, ya lo he dicho al principio de mi intervención, se ha disfrazado de distintas maneras. En los países de la iberosfera, en Iberoamérica, avanza de la mano del narcotráfico y de políticos europeos de la extrema izquierda. Nosotros los conocemos muy bien en España, porque en España padecemos un gobierno de comunistas, de socialistas, que protegen y amparan el terrorismo de Hamás y que se declaran aliados a través del Grupo de Puebla
y del Foro de Sao Paulo de los regímenes criminales de Venezuela y de Nicaragua. Y también de Cuba. Hace 65 años que esa nación hermana de España, la nación cubana, padece un régimen asesino. Y yo hoy quiero recordar a todos los cubanos que dedicaron su vida, y tantos la perdieron, para devolver la libertad a su patria y que lucharon en la cárcel, en la clandestinidad o en el exilio. Hoy y siempre, ¡viva Cuba libre! En el recuerdo de esos héroes frente al comunismo, nos conjuramos para decir que el futuro no está escrito, o dicho de otra manera, que podemos cambiar el rumbo al que nos dirigen. Gritemos stop al descarrilado tren de la historia y reencontrémonos con las costumbres y los saberes que un día funcionaron y alumbraron el mundo. La tradición no es la adoración de las cenizas, sino la transmisión del fuego. Volvamos a transmitir ese fuego. Volvamos a los vínculos fuertes que nos hacen libres como personas, los vínculos familiares, los vínculos locales, laborales, religiosos y sobre todo los vínculos nacionales, pues es la soberanía de las naciones y la libre colaboración entre ellas lo que nos protegerá del globalismo socialista. Si hacemos todo eso, creo que podemos tenerlo claro, estaremos haciendo a Occidente grande otra vez. Hagámoslo juntos. Tenemos muchas diferencias entre nosotros, por supuesto. La realidad de España no es la misma que la de Estados Unidos, igual que la de las naciones iberoamericanas, hermanas de la mía, y refugio hoy de tantos valores y principios de Occidente, no es la misma que la de muchos estados europeos que también sufren las mismas amenazas. Pero además de enemigos, también compartimos sueños, la pasión por la libertad y el amor profundo a nuestras patrias. Y el amor es mucho más profundo que sus odios. Por ello, en humilde representación de una nación que un día asombró al mundo, permítanme que termine dando un viva a España y a la libertad. Tenemos una gran batalla por delante para hacer a Occidente grande de nuevo, y yo quiero decir hoy desde aquí que deben ustedes tener la seguridad de que los patriotas españoles estamos preparados para pelear junto a los patriotas americanos. Que Dios bendiga a América y a todas las naciones de la hispanidad. God bless America and all the nations of Hispanidad. Muchas gracias. En el programa de hoy conducimos el nuevo Hyundai Kona, que además ha sido galardonado como coche del año en España. Nos ponemos a los mandos de otro coche eléctrico de Volkswagen, el ID.5. Por primera vez conducimos el Seres 5. Por último, probamos el BZ4X. En el programa de hoy estamos con el coche del año, sí. Es el Hyundai Kona, así que no te pierdas este programa porque te explicamos por qué ha sido coche del año en España. El Hyundai Kona es un subcompacto que desafía los límites y redefine el concepto de aventura en la carretera. Fusiona un diseño vanguardista con un rendimiento dinámico y una tecnología innovadora. Desde su debut en 2017, el Kona ha dejado una impresión duradera en el mundo automotriz, destacándose por su estilo distintivo y su capacidad para adaptarse a una variedad de estilos. En
En el exterior encontramos unas líneas audaces y unos contornos aerodinámicos, sumado al diseño exterior que refleja una estética moderna y también progresiva. Su parrilla en forma de cascada, los faros LED de alta tecnología y detalles elegantes crean una presencia imponente en la carretera, mientras que las opciones de colores que tiene a su disposición el configurador de la marca permiten a los conductores expresar su personalidad con estilo. El Kona no pasa desapercibido ni en calles urbanas ni tampoco en autopistas. Bajo su capó, el Hyundai Kona ofrece una variedad de opciones de motorización para satisfacer las necesidades de diferentes conductores. Tiene desde motores de gasolina eficientes hasta versiones completamente eléctricas, combinando el rendimiento emocionante con una eficiencia bastante notable. Además, su sistema de tracción integral opcional proporciona una tracción superior en una variedad de condiciones de manejo, brindando confianza y control sin importar el terreno. Otro de los temas donde Hyundai ha puesto todo el foco es en la seguridad, teniendo una variedad de sistemas avanzados, como por ejemplo frenado de emergencia automático, monitoreo de punto ciego y control de crucero adaptativo. El Kona está equipado para ayudar a prevenir colisiones y proteger a sus ocupantes en todo momento. En el interior también iremos de la mejor manera posible, con asientos calefactados, un sistema de audio bastante bueno y una pantalla táctil de infoentretenimiento compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Por todas estas razones, el Hyundai Kona se ha ganado el privilegio de ser coche del año en España. Esta semana estamos con el hermano mayor del Volkswagen ID.4, el Volkswagen ID.5 en su versión GTX. Os lo cuento todo en este programa. ¿Qué ocurre si combinamos el estilo y deportividad de la carrocería de moda con una potente mecánica eléctrica de 299 caballos y tracción total? Con estos integrantes se presenta el ID.5, en su versión más potente y deportiva, el GTX. Las siglas GTI han sido durante más de 4 décadas sinónimo de deportividad. Sin embargo, desde que la marca alemana decidiera embarcarse en la nueva era de la movilidad eléctrica en su familia de modelos Volkswagen ID, también comenzaron a plantearse un nuevo sello para sus versiones más prestacionales. El ID.5 GTX es una carrocería subcoupé. Cuenta con 2 motores 100% eléctricos, uno a cada eje, que suman un total de 299 caballos, y un diseño ligeramente más atractivo. Gracias a su batería de 77 kilovatios, homologa 490 kilómetros, que se quedaron en 460 según nuestra unidad de prueba, con el 100% de la batería cargada. El frontal es idéntico al ID.4, con formas limpias y aerodinámicas, y una tecnología de faros Matrix LED, el mismo paragolpes delantero tan elegante específico de esta versión, con rejillas en negro brillo y mismas llantas de 20 pulgadas de serie, y el logo de GTX presente en el lateral y el portón trasero, junto con faldones pintados en el color de la carrocería. Es en la zaga donde las cosas cambian, con una pronunciada caída del techo desde el segundo pilar, rematando el mismo con un sutil alerón trasero. Además, se acompañan de unos faros traseros unidos por una línea horizontal que cruza el logo de Volkswagen. Es 1 milímetro más largo que el ID.4, siendo así 4,59 metros, y 1 milímetro más alto, con 1,62.
En el interior nos encontramos con un puesto de conducción minimalista y digital, protagonizado por una pantalla de 12 pulgadas para el infoentretenimiento, orientada al conductor, y también una pantalla para el cuadro de relojes digital de 5,3, que también puede complementarse con un head-up display opcional con realidad aumentada. La sensación de calidad es superior a la de un ID3, con superficies acolchadas en la zona superior del salpicadero, con costuras en rojo propias de esta versión. También cuenta con asientos calefactables, tapizados en microfibra. Cuenta con un maletero muy amplio, teniendo así 549 litros, aunque si queremos abatir los asientos traseros, llegaríamos a 1.561 litros. El ID5 GTX, cuyo precio arranca en los 57.970 euros, un precio que supone un salto de casi 8.000 respecto a los 50.000 de un ID5 Pro, de 174 caballos. El año 2023 supuso el nacimiento de Seres como marca de automóviles y estaban presentes en el mercado